Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 2 al 4. Hace más de 10 años, un grupo de guerrilleros secuestraron a 36 personas de una empresa de gas en la zona de la región del Cusco. Esto es al sureste de Lima, Perú. Dice la versión oficial que debido a que el gobierno envió a 1,500 militares y policías, los secuestradores se vieron obligados a dejar libres a los rehenes. Sin embargo, otra versión dice que en realidad fue la empresa de gas quien pagó el rescate para que los secuestradores dejaran ir libres a sus trabajadores. Y bueno, no sabemos en realidad qué fue lo que sucedió. Si los rehenes fueron liberados a causa de que el gobierno envió a los militares o a causa de que la empresa pagó el rescate. Pero aunque no sabemos qué fue lo que sucedió, lo que sí sabemos es que nuestro Señor Jesucristo hizo ambas cosas. El Hijo fue enviado por el Padre y el Hijo pagó nuestro rescate de nuestros pecados. Él fue enviado para pagar nuestro rescate por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces, si hoy estás aquí y eres un creyente, tú al igual que esos hombres, también eras un rehén, pero eras un rehén de tu pecado. Pero el Padre, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo para pagar el rescate de su pueblo que estaba cautivo por causa del pecado. Y así como aquellos secuestradores se vieron obligados a liberar a sus rehenes a causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el pecado también se vio obligado a liberar a aquellos que estaban cautivos por causa de él. Vamos a leer los primeros 4 versículos de la carta a los Romanos del capítulo 8. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos en oración, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta carta a los Romanos, por estos versículos que nos permites meditar el día de hoy. Te rogamos que por medio de la obra de tu Espíritu Santo nos ayudes a aplicar tu palabra, nos ayudes a crecer en santificación, Señor. Aquellos entre nosotros que aún no te conocen, aquellos que aún no están en Cristo, te rogamos que tú los traigas a salvación. Te rogamos que obres en sus corazones. Ayúdanos, Señor, para que la exposición de tu palabra pueda ser explicada con claridad, con sencillez, Señor, y sobre todo para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Durante los últimos meses, nosotros hemos estado estudiando esta carta a los romanos, hemos estado estudiando algunos pasajes. Y en la última predicación, nosotros llegamos al versículo 1 del capítulo 8. Ahí en ese versículo, nosotros aprendimos que debido a toda la lucha que el apóstol describió en el capítulo 7, el apóstol vio necesario volver a recordar algo que él ya había explicado, que él ya había enseñado en esta misma carta. En el capítulo 7, el apóstol abrió su corazón para hablarnos de su lucha en contra del pecado. Sin embargo, esta no era solo la descripción de la lucha del apóstol, también era la descripción de la lucha de cada verdadero creyente.
Y esa es la razón por la cual que en algunas ocasiones el creyente se hallaría abrumado y agobiado por el peso de sus pecados. Pablo sabía que muchos creyentes dudarían diciendo, si no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, ¿realmente no soy un verdadero creyente? Pablo sabía que vendrían todas estas dudas por causa de nuestra lucha en contra del pecado. Y es por eso por lo que él vio necesario volver a recordar algo que él ya había enseñado en esta misma carta. El propósito de Pablo al decirnos lo que nos dijo en el versículo 1, él quería traer consuelo y seguridad a los creyentes, recordándoles que a pesar de toda su lucha en contra de su pecado, el creyente no es condenado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Hermanos, ¿qué palabras más consoladoras puede haber para nosotros que las palabras de este versículo? Y más cuando esta verdad es una verdad que aún sigue presente aún en medio de nuestra lucha en contra del pecado. Pero para quiénes va dirigida esta promesa de no condenación? Esta promesa es para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que están en Cristo Jesús, y únicamente para aquellos no hay ni habrá jamás ninguna condenación. Esta es la verdad que el apóstol nos recuerda en medio de toda nuestra lucha, en toda nuestra lucha en contra de nuestro pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y quizás algunos de ustedes pudieron haberse preguntado la razón por la cual no abordamos en la predicación pasada la frase final del versículo 1 que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La razón es porque esta frase también aparece con las mismas palabras al final del versículo 4. Sin embargo, la gran mayoría de estudiosos y buenos pastores creen que esta frase en realidad no es parte del versículo 1, porque no se encuentra en muchos manuscritos antiguos. Probablemente lo que sucedió es que algún copista de las Escrituras tomó la expresión final del versículo 4 y la añadió también al versículo 1. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros no abordamos en la predicación pasada esta frase final, pero lo haremos el día de hoy cuando lleguemos al versículo 4. Entonces, habiendo tratado de aclarar este punto, lo que ahora Pablo nos va a explicar en los siguientes versículos es cómo se produjo la liberación de la cual él nos habló en el versículo 1. En otras palabras, lo que Pablo nos va a explicar es qué fue lo que sucedió para que nosotros que estamos en Cristo Jesús fuéramos liberados de la condenación. Eso es lo que Pablo nos va a explicar en los versículos 2 al 4 que veremos el día de hoy. Nos va a explicar cómo es que pecadores como tú y como yo fuimos liberados de la condenación. Por eso el apóstol comienza en el versículo 2 diciendo, ¿por qué? Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo es que fuimos liberados de la condenación de la que se nos habló en el versículo 1? Pablo nos dice que es debido a que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿Y qué es la ley del pecado y la muerte? Pablo nos habla de estas dos leyes. Nos dice que una ley nos ha liberado de la otra ley, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
Pero ¿qué son estas dos leyes? Para un mejor entendimiento, miremos en primer lugar qué es la ley del pecado y de la muerte. Y lo primero que debemos decir es que cuando Pablo utiliza aquí el término ley, él no lo utiliza en el sentido de una ley como es el caso de los 10 mandamientos. No, cuando él usa el término ley en este versículo, a lo que él se refiere es a algo que ejerce un cierto poder. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de las leyes de la física, pero no se les llama leyes de la física porque nos den mandamientos. Algunas de estas leyes, como es el caso de la ley de la gravedad, se le llama como fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Porque ejerce una fuerza hacia abajo. Cualquier objeto que nosotros soltemos siempre va a caer debido a esta ley. Algo similar es la forma en la que Pablo nos está hablando aquí. Cuando él habla de la ley del pecado, él se refiere al poder del pecado que ejerce en nosotros. Entonces, nosotros podríamos leer este versículo de la siguiente manera. El poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado que me lleva a la muerte. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cuando él habla de la ley del pecado, él se refiere al poder que ejerce el pecado en nosotros. Sin embargo, aquí nosotros debemos hacer una diferencia, porque esta ley del pecado está presente tanto en el creyente como en el incrédulo. Pero aunque esta ley del pecado está presente en ambos, esta ley del pecado está presente de forma distinta. ¿Y qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que en el caso del creyente, aunque esta ley del pecado sigue presente, como nos enseña Pablo al final del capítulo 7, el creyente ya no está dominado por esta ley. Es decir, el creyente ya no está dominado por su pecado. Pero en cambio, en el caso del incrédulo, no solo esta ley del pecado está presente en su vida, esta ley del pecado es una ley que le domina. En otras palabras, el incrédulo está dominado por su pecado. Entonces, cuando Pablo nos dice que hemos sido liberados de la ley del pecado, él no se refiere a que esta ley ya no está en nosotros si somos creyentes. A lo que él se refiere es que hemos sido liberados del poder, del poder dominante del pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por tanto, todos aquellos que están dominados por la ley del pecado, ¿quiénes son? Son aquellos que no están en Cristo, son aquellos que no son creyentes. Y por eso se nos dice que no solamente están bajo esta ley, sino también están bajo el poder de la muerte. Que dice Pablo, me ha liberado de la ley del pecado y de qué? Y de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Entonces, aquellos que están dominados, aquellos que están bajo el dominio del pecado y de la muerte, son aquellos que no están en Cristo. Y hermanos, esa era nuestra condición. Todos sin excepción éramos esclavos de nuestro pecado e íbamos hacia la muerte eterna. Esa era nuestra condición. Y así como aquellos hombres que eran rehenes, así nosotros éramos rehenes de nuestro pecado. Pero a diferencia de ellos, nosotros no estábamos en contra de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros amábamos nuestro pecado. Nosotros queríamos revolcarnos en el lodo de nuestro pecado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Si estoy en Cristo, lo que sucedió es que la ley del Espíritu de vida me liberó de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida me liberó del dominio del pecado en el que me encontraba. Y por eso Pablo utiliza aquí el término liberar. ¿Por qué? Porque este término hace referencia a la libertad que otorga un amo
a su esclavo. Eso fue lo que en esa condición nosotros estábamos esclavizados, éramos esclavos de nuestro pecado. Pero si ya no lo somos, es porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos rescató, nos liberó del poder dominante del pecado en el que nos encontrábamos. Y no solo eso, nos rescató de la pena del pecado, que es la muerte. Pero, ¿qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? La ley del Espíritu se refiere a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y al decirnos la ley del Espíritu de vida, la idea que quiere comunicarnos Pablo es a la obra del Espíritu Santo que obró vida en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Pablo nos está diciendo aquí que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados e íbamos camino hacia la muerte eterna, pero ¿qué fue lo que sucedió? Fuimos liberados mediante la obra del Espíritu Santo. Lo que Pablo está haciendo aquí es un contraste, porque mientras que el pecado nos llevaba hacia la muerte, por el otro lado, la ley del Espíritu, el Espíritu Santo, obró en nosotros para darnos vida eterna. Eso es lo que hace el Espíritu, da vida eterna a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Por eso dice el Señor en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Entonces, pero ¿cómo hace esta obra el Espíritu? Lo hace aplicando la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Por eso dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, el Espíritu Santo nos libera del poder dominante del pecado y de la muerte, aplicando la obra del Espíritu Santo, aplicando la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y entonces quisiera preguntarte, ¿has sido liberado del dominio del pecado y de la muerte? Tú que vivías en la esclavitud del pecado y de la muerte, ahora puedes decir junto con el apóstol, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Tú que en otro tiempo estabas muerto, ahora puedes decir, estuve muerto, pero ahora vivo. ¿Has sido liberado del dominio del pecado en tu vida? No estamos hablando de una vida sin pecado, porque como decíamos, el apóstol nos decía en el capítulo anterior que esta ley del pecado sigue presente en nosotros. Sin embargo, aunque la ley del pecado sigue presente en el creyente, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, el poder del pecado que nos tenía esclavizados ha sido quebrantado. Si tú estás en Cristo, la gran diferencia no es que ya no pecas. La gran diferencia es que tu pecado ya no te domina. La gran diferencia no es que ya no luchas. La gran diferencia es que ahora luchas por no pecar más. La gran diferencia es que aunque algunas veces caes, ahora te arrepientes. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, el pecado ha dejado de ser tu amo y por eso luchas por no obedecerlo. Por eso Pablo nos decía en Romanos 6:11 que nos consideremos como muertos al pecado. Pero ahí Pablo no está diciendo que nos esforcemos por morir al pecado, y está diciendo que esa es una realidad en nuestras vidas. Y por eso 3 versículos más adelante, en el capítulo 6, versículo 14, dice, está la promesa que el pecado no se enseñoreará de nosotros. El pecado ya no nos puede dominar. Esa es la realidad de todos aquellos que están en Cristo Jesús. Por tanto, si tú no estás viviendo en santidad, si tú no estás luchando en contra de tu pecado, si no ha habido un cambio real en tu vida, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tú todavía estás bajo condenación. ¿Por qué? Porque todos aquellos que están en Cristo Jesús, no solo se les han perdonado sus pecados, también
han sido liberados del poder dominante del pecado. Pero recordemos, ¿cuál es el punto de Pablo en estos versículos? Pablo nos está explicando cómo es que fuimos liberados de la condenación. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que fuimos liberados gracias a la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la pena del pecado, que es la muerte eterna. Sin embargo, aquí Pablo no solo nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado, pero si se dan cuenta, Pablo no nos da muchos detalles, no nos dice cómo sucedió esta liberación, solo nos dice que la ley del Espíritu de vida nos ha liberado. Y esa es la razón por la cual el apóstol va a continuar explicando su argumento y ahora nos va a explicar de una manera más detallada cómo sucedió esta liberación en el versículo 3. Lo que Pablo va a hacer, lo que va a hacer es explicarnos lo que nos acaba de decir en este versículo 2, de cómo hemos sido liberados de la condenación, de cómo hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, del pecado, condenó al pecado en la carne. Y si nosotros vemos, Pablo vuelve a iniciar este versículo también con la palabra ¿por qué? Porque Él nos está explicando cómo es que fuimos liberados de la condenación de la que nos habló en el versículo 1. Pero lo que ahora Pablo va a hacer en específico en este versículo 3 es explicarnos con mayor detalle cómo se dio esta liberación. Recordemos que Pablo nos dijo en el versículo 2 que el espíritu de vida, que la ley del espíritu de vida nos liberó en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo nos va a explicar en este versículo. Nos va a explicar qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para que fuéramos liberados de la condenación. Y para ello, de lo primero de lo que Él nos va a hablar es de la insuficiencia o incapacidad de la ley. Por eso el apóstol dice, porque lo que era imposible para la ley. Aquí nuevamente nosotros encontramos la palabra ley, pero ahora a diferencia del versículo anterior, aquí sí se nos está hablando de la ley moral de Dios. Y lo que se nos dice es que hay algo que es imposible de hacer para la ley de Dios. ¿Qué es eso que es imposible de hacer para la ley de Dios? Darnos esa libertad de la que se nos habló en el versículo 2. En el versículo 2 se nos dijo que estábamos dominados por nuestro pecado, por la ley del pecado y de la muerte, pero que fuimos liberados de ello. Sin embargo, aquí Pablo no nos dice, no nos está diciendo que esa liberación ocurrió a causa de la ley moral de Dios. Eso no nos dice Pablo. Pablo nos está diciendo que la ley de Dios es incapaz de liberarnos de la condenación. La ley de Dios es incapaz de liberarnos del poder del pecado y de la muerte. Y nosotros sabemos que hay muchas cosas que parecen imposibles. Por ejemplo, si hace algunos años se nos hubiera dicho que algún día podríamos, no sé, interactuar con un aparato, pues la verdad no lo hubiéramos creído. O si se nos dijera que con solo dar una orden haría algo por nosotros, pues nos hubiera parecido imposible. Pero ahora vemos que eso no era imposible. Pero aquí sí se nos dice que hay algo que sí es imposible. Aquí se nos dice que por más que se esfuerce a alguien, es imposible ser justificado por medio de la ley. Es imposible ganarnos el cielo por medio del cumplimiento de los mandamientos. Pero entonces,
Lo que Pablo nos está dando a entender es que hay un problema con la ley de Dios. ¿Eso es acaso lo que está diciendo Pablo? ¿Acaso Pablo está diciendo que hay algún problema, por ejemplo, con el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? O con el séptimo mandamiento que dice, no cometerás adulterio. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo, que hay algún problema con la ley? No, recordemos que él ya afirmó en Romanos 7:12 que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios es buena y justa, pero aunque la ley de Dios es buena y justa, hay cosas que la ley no puede hacer. La ley no puede justificar al culpable. La ley no nos puede justificar. Sin embargo, Pablo no está diciendo que la ley es culpable de eso. Pablo no está diciendo que el problema se encuentra en la ley. Por eso Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, al decir esto Pablo no está diciendo que haya un problema en la ley. Lo que él está diciendo es que hay un problema en cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto o debido a que era débil por la carne. Pablo no está diciendo que el problema se encuentra en la ley, no. Él nos está diciendo que el problema se encuentra en ti y en mí. Que el problema se encuentra en la debilidad de tu carne y en la mía. Que el problema se encuentra en que tú y yo somos pecadores. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que la gran mayoría de las personas creen que pueden salvarse por causa de su obediencia. La gran mayoría de las personas creen como el joven rico que pueden hacer algo para heredar la vida eterna. Pero Pablo aquí está derrumbando todo nuestro orgullo, porque él nos está diciendo que si queremos salvarnos por medio del cumplimiento de los mandamientos, eso es algo imposible. No podemos ser salvos por medio de los mandamientos, no porque los mandamientos sean malos, sino porque nosotros somos débiles, nosotros somos incapaces de cumplir con ello. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero quizás alguien podría decir que si él se lo propone, él podría cumplir con cada uno de los mandamientos. O incluso podría pensar que él ha cumplido con cada uno de ellos desde su juventud, como decía el joven rico. Pero si alguien cree que cumple con la ley, solo bastaría compararse, por ejemplo, con el primer mandamiento. Cuando nosotros nos comparamos a la luz de los mandamientos, vamos a ver nuestros pecados. Si nosotros nos comparamos a la luz del primer mandamiento, lo que vamos a ver es cuán egocéntricos y centrados estamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cumplir con el primer mandamiento implica que debes amar a Dios más que a todas tus posesiones. Implica que debes amar a Dios más que a tus propios hijos. Implica que debes amar a Dios incluso más de lo que te amas a ti mismo. Entonces, es imposible guardar la ley porque eres un pecador, al igual que yo. Entonces, Pablo nos está diciendo que es debido a nuestra debilidad, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, que eso es lo que hace imposible que una persona pueda ser salvo por medio del cumplimiento de la ley. Pensemos en una persona que se está ahogando en el mar y que ya lleva varios minutos luchando para salvarse, pero no lo ha conseguido. Si esa persona después de ese tiempo, se le arroja a una cuerda, ¿qué va a pasar? Probablemente esa persona ya no tendrá las fuerzas para tomar esa cuerda. Y si esa persona ya no tiene las fuerzas para tomar esa cuerda, ¿dónde está el problema? El problema no se encuentra en la cuerda, que es fuerte. El problema se encuentra en la persona, que es débil.
por causa de su debilidad, no la pudo tomar. Y así pasa con la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta y me dice cuál es mi deber. Pero el problema es que yo soy débil, yo soy incapaz de obedecerla. Y si yo soy incapaz de obedecerla, ¿la ley es culpable de eso? No, yo soy el culpable. Lo que hace la ley es mostrarme mi pecado, pero la ley no puede ayudarme a ser libre de mi pecado. Es como el espejo. El espejo me muestra las manchas de mi rostro, pero el espejo no me ayuda a quitar esas manchas. Lo único que puede hacer es mostrarme en dónde están cada una de ellas. Eso es lo que hace la ley. La ley me muestra mi condición, me muestra que soy pecador, que estoy condenado, pero no puede ayudarme a ser libre de ello, no puede ayudarme a librarme de la condenación, pero no debido a una falla en la ley, sino debido a mi naturaleza pecaminosa. Por tanto, la ley no me puede salvar, no me puede liberar de la condenación. Y entonces, ¿qué se nos está diciendo aquí, hermanos? Que necesitamos desesperadamente a alguien que venga a rescatarnos, que alguien que venga a nuestro auxilio. Y gracias a Dios, eso fue lo que sucedió. Ante esta situación tan terrible en la que nos encontrábamos, Pablo agrega, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Pablo agrega y dice, Dios, estando en este estado de miseria, Pablo nos dice, esperen, Dios ha intervenido, Dios ha hecho algo, Dios ha hecho lo que la ley ni ninguno de nosotros podía hacer, lo que la ley no podía hacer, lo que tú y yo no podíamos hacer, Dios lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Dios venció el poder del pecado y la muerte. ¿Y cómo lo hizo Dios? Se nos dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo, pero Dios no envió a su Hijo por personas extraordinarias o por personas que confiaban en Él. Dios envió a su Hijo por pecadores y era tan terrible nuestra condición que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo. Dios envió a su Hijo para salvar a personas que le odiaban, hermanos, que amaban su pecado. Entonces miremos cuán desesperadamente necesitábamos de Cristo. Estábamos esclavizados a nuestro pecado, pero el Padre envió a su Hijo. Pero el Padre no solo envió a su Hijo, sino que se nos dice que lo envió en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir acaso que el Hijo se volvió pecador? No, de ninguna manera. Las Escrituras nos enseñan que Cristo nunca pecó. Vayamos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Las Escrituras en este y en muchos otros pasajes nos enseñan claramente que Cristo nunca pecó. Pero entonces, ¿qué significa? Que el Padre envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Lo que significa esta frase, hermanos, es que el Hijo tomó un cuerpo real, pero sin pecado. Por eso Pablo no dice, Dios envió a su Hijo en igualdad de carne de pecado. No dice eso Pablo, dice en semejanza de carne de pecado, en semejanza porque el Hijo tomó un cuerpo como el nuestro, pero no en igualdad porque no tomó un cuerpo pecaminoso como el nuestro. Niños, es como si nosotros comparamos a un leopardo con una chita. ¿No es cierto que ambos parecieran ser iguales? Sí,
pero aunque parecen ser iguales, solo son semejantes. Es cierto que ambos son manchados y ambos son felinos, pero solo son semejantes, porque el leopardo es mucho más grande, mientras que la chita mucho más ligera y veloz. De forma semejante, cuando los hombres miraban a Cristo, los hombres veían a un hombre como cada uno de nosotros. Era un hombre de carne y hueso. Él tuvo hambre, él se cansó, él lloró al igual que nosotros, pero él solo era semejante, porque el pecado no moraba en él. Niños, Cristo fue un niño como ustedes, perdón, y creció hasta ser adulto. Pero a diferencia de ustedes y de nosotros, él nunca pecó, él nunca pronunció una palabra pecaminosa, él nunca tuvo un mal pensamiento, él nunca deshonró a sus padres. Era semejante a nosotros, pero sin pecado. Pero ¿por qué el Padre envió a su Hijo? Pablo nos dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. ¿Por qué el Padre envió a su Hijo? Porque nosotros estábamos condenados y esclavizados a nuestro pecado. El Padre envió a su Hijo porque nosotros necesitábamos que alguien tratara con nuestro pecado. Por eso dice, y a causa del pecado. Es decir, el Hijo fue enviado para lidiar con nuestro pecado. El Hijo fue enviado para resolver el problema que teníamos con nuestro pecado. Por eso el ángel le dijo a José, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, nuestro pecado necesitaba ser tratado, pero el problema era que ni la ley ni ninguno de nosotros podía hacer algo. Y por eso Dios, en su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo amado para ocuparse de nuestro pecado. Cristo no cometió pecado, pero Él tomó sobre sí nuestros pecados. Como dice Isaías 53:12, llevó el pecado de muchos. Los pecados de su pueblo fueron cargados sobre Él, como si Él hubiese sido el culpable. Él era el inocente, pero Él fue castigado en la cruz porque tomó nuestro pecado sobre Él. Pero ¿cómo Cristo se ocupó de nuestro pecado? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué hizo Dios con nuestro pecado, hermanos? Dice, lo condenó nuestro pecado, es decir, hubo un juicio sobre nuestro pecado. Y la misma palabra condenación del versículo 1 es la misma palabra que encontramos aquí, pero en forma verbal, para decirnos que Dios condenó al pecado. Y esto, hermanos, es extraordinario, porque el hecho de que el pecado haya sido condenado en Cristo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Cristo juzgó y destruyó el pecado por medio de su sacrificio en la cruz. Y por tanto, si el juicio sobre el pecado se ha ejecutado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el pecado está obligado a liberar a aquellos que estaban cautivos por causa del pecado. ¿Recuerdan que se nos dijo en el versículo 2 que fuimos liberados? Aquí se nos está diciendo cómo sucedió eso. Lo que la ley no podía hacer, lo que tú y yo no podíamos hacer, Dios lo hizo por medio de su Hijo. Dios trajo juicio en contra de nuestro pecado para que pudiéramos ser libres de él. ¿Y dónde Dios condenó el pecado? Dice que Dios condenó el pecado en la carne. ¿En nuestra carne? No, en la carne de aquel que murió por nosotros. Que Dios haya condenado el pecado quiere decir que cuando el Padre vino a tratar con nuestro pecado, ¿a quién encontró? Encontró a Cristo. Entonces, Cristo recibió el castigo que tú y yo merecíamos y por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque todos nuestros pecados fueron pagados
en la carne de Cristo, en su humanidad. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Cómo es que fuimos liberados de la condenación? Es porque el Padre en la cruz juzgó el pecado, castigando a su Hijo. El Padre condenó al pecado para que no hubiera ninguna condenación para ti y para mí si estamos en Cristo. Y no solo eso, al ser juzgado nuestro pecado, eso quiere decir que el pecado se vio obligado a liberarnos. Hermanos, creo que ahora podemos entender lo que Pablo nos ha venido explicando en estos versículos. Ahora podemos entender un poco más de lo que Pablo nos está tratando de decir, la razón por la cual podemos decir con plena confianza, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es porque mi pecado fue condenado en el Hijo. Y esto quiere decir a su vez que entonces, si no hay condenación, se debe únicamente por lo que Cristo hizo y nada más. Y aunque nos podemos regocijar en esto, hermanos, al mismo tiempo, esto nos tiene que humillar, porque allá afuera nos dicen que nos hace falta valorarnos a nosotros mismos, pero el mensaje de las Escrituras era que tú y yo éramos dignos de condenación. Podemos vernos muy bien por fuera, pero tú y yo éramos esclavos de nuestro orgullo, éramos esclavos de la lujuria, éramos esclavos de la soberbia y de toda clase de pecados. Y si no fuera por la gracia de Dios, aún estaríamos en esos pecados y en otros. Tú y yo éramos de esos hombres del capítulo 1 que estaban en sus pecados, pero que luego fueron entregados a un pecado peor y que luego fueron entregados a otro pecado peor, pero fuimos rescatados. Dios vino a nuestro auxilio, condenando a su Hijo en nuestro lugar. Y por tanto, lo único que podemos decir, hermanos, es, como dijo Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por tanto, Cristo en su carne ha tratado con nuestro pecado, pero no solo dándonos el perdón de nuestros pecados, sino también quitando la esclavitud en la que nos encontrábamos. Y es por eso, por lo que Pablo concluye en el versículo 4, hablándonos del propósito por el cual se nos dio esta libertad. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo dice, ¿para qué? Es decir, Pablo nos está hablando del propósito por el cual Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para nosotros era imposible cumplir con la ley a causa de nuestro pecado, como ya miramos. Pero Cristo vino y cumplió la ley perfectamente, y debido a nuestra unión con Él, su justicia se nos acredita, se nos imputa, y de esta manera la ley se cumple en nosotros. Como ya mirábamos, Cristo no solo trajo el perdón de nuestros pecados, su sacrificio también trajo la liberación del poder del pecado. Y por eso Pablo termina diciendo en el versículo 4 que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo nos está diciendo que el propósito por el cual hemos sido liberados es para que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero aquí no se nos está diciendo que nos esforcemos por no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso nos lo dirá más adelante, en los otros versículos. Esa no es la idea aquí. La idea que Pablo nos está diciendo con esta frase es que el cristiano, aquel que no está bajo condenación, aquel que ha sido liberado del poder del pecado, vive de esta manera. Lo que Pablo está diciendo es que todos aquellos que están en Cristo ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andan conforme a la carne, es decir, ya no
viven conforme al pecado, sino son dirigidos conforme al Espíritu. Aquellos que están en Cristo Jesús, su vida ya no está caracterizada por las obras de la carne, sino por el fruto del Espíritu, como nos dice Gálatas 5, por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la benignidad, la bondad, etcétera. Entonces miremos, hermanos, lo que se nos dice aquí, porque por un lado estábamos esclavizados a nuestro pecado, pero ahora se nos dice que nuestra realidad es otra. Y entonces, ¿cómo es posible que aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados ahora vivan conforme al Espíritu? ¿Cómo es posible que adúlteros, inmorales, ahora nos encontremos adorando a Dios? La razón es porque el Padre envió a su Hijo a morir por esta clase de pecadores para que ahora anden en el Espíritu. Los que antes venían forzados a la iglesia, ahora lo aman. Los que antes robaban, ahora son generosos. Los que antes vivían dominados por sus pasiones, ahora combaten en contra de ellas. Y es cierto que tenemos que decir que nuestra obediencia no es una obediencia perfecta, pero es una obediencia real, porque lo hacemos de corazón. El creyente no es perfecto, pero desea hacerlo. El creyente peca, pero odia su pecado. Y entonces, aquellos que estaban dominados por sus pecados han sido liberados del pecado para que ahora puedan obedecer de verdad. Y entonces, hermanos, al mirar todo esto, debemos concluir que cada uno de nosotros, aquí en esta mañana, cada uno se encuentra ya sea bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús o bajo la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, cada uno de nosotros estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. Si eres creyente, ya no hay ninguna condenación y por tanto, el pecado ya no es tu amo. Pero si no lo eres, estás bajo condenación y por tanto, estás esclavizado a tu pecado y vas camino hacia la muerte. Y entonces la pregunta es, ¿estás en Cristo? La pregunta no es si viniste hoy a la iglesia. La pregunta no es si celebraste la Navidad hace unos días. La pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Realmente has creído en Él? Si no has creído en Él, eso significa que en este momento estás bajo condenación. Y en esa situación lo que Dios requiere de ti no es simplemente que te esfuerces más. Ya vimos que eso no es posible. Lo que Dios te ordena es que creas en la obra de su Hijo. Esa es la forma en la que tú puedes estar en Él, arrepintiéndote y creyendo en el sacrificio de su Hijo. Si crees en Él, entonces no habrá condenación. Pero si no crees, debes estar seguro que si el Padre no perdonó ni a su propio Hijo, Él no te perdonará a ti. Y entonces te lamentarás de haber despreciado el Evangelio. Mejor te hubiera sido no haberlo escuchado. Pero si tú estás en Cristo, entonces debes aferrarte a esta verdad de la que Pablo nos ha dicho en estos versículos. Recordemos que la única razón por la que no hay ninguna condenación es únicamente a la obra de Cristo. Es por lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo. No hay condenación porque tu pecado ha sido condenado en el Hijo. Y si pecas, debes arrepentirte y lamentarte con todas tus fuerzas. Pero recuerda que ya no estás bajo condenación. Y hermanos, en todo esto vemos la compasión de Dios. ¿Por qué? Porque vemos a cada miembro de la Trinidad, al Padre enviando a su Hijo a rescatar a hombres y mujeres muriendo en sus pecados, el Hijo viniendo en semejanza de carne de pecado para condenar al pecado y el Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo en nuestros corazones. Qué amor en todo esto. Y finalmente, recordemos que si hemos sido liberados de la condenación, también hemos sido liberados del dominio de nuestro pecado. Y entonces, si nuestro Señor vino a lidiar con nuestro pecado,
¿no deberíamos también nosotros lidiar con nuestro pecado? Si nuestro Señor murió a causa de nuestro pecado, ¿no deberíamos nosotros odiar el pecado que mató a nuestro Señor? Entonces, hermano, debemos seguir luchando en contra de nuestro pecado, pero cuando estemos en el cielo, ya no habrá rastro de esta maldad que aún habita en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha condenado el pecado a través de su Hijo.